Hola, muy buenas tardes, amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de la cortina de humo. Y hoy tenemos con nosotros a un autor de El Virreinato de la Plata, o más concretamente de Argentina, y viene a la madre patria a presentarnos su último trabajo. Último trabajo que lo tengo aquí. Bueno, mi amigo Ignacio Brach, porque ya somos amigos, nos conocemos hace algún tiempo, ha escrito El León de África. Este libro que tengo aquí, entre medias de los dos, nos está ahí separando el libro, pero nos va custodiando, sí, pero luego nos va a unir, acabará uniéndonos. Entonces, lo primero pues es presentarles a ustedes a Ignacio. Buenas tardes. Buenas tardes, José Antonio, un placer estar aquí contigo. Bueno, pues Ignacio, que es un hombre al que yo le he entrevistado en alguna ocasión, he hecho algún vídeo de la anterior presentación quizá aquí en España. Era sobre hispanidad. Era sobre hispanidad, en el centro asturiano, creo recordar. Y bueno, pues surgió una buena relación, una buena amistad entre ambos. Y bueno, pues yo personalmente creo que tenemos un trabajo excelente a poder realizar esta tarde y vamos a hacer una de esas entrevistas que tanto me gusta hacer. Porque yo entrevisto a las personas y Ignacio es una gran persona y le pregunto, Ignacio, ¿esto de escribir es una cosa que has hecho siempre, que te surgió desde niño o que fue apareciendo con el paso del tiempo? José Antonio, mi profesión de grado, por más que en muchas ocasiones no he vivido de ella, es la licenciatura en Historia. Ajá. Por lo cual, el leer y el escribir casi van infusas. Pero no siempre, por eso te pregunto. No siempre. Pero desde joven ya comencé a escribir artículos. Bueno, el libro que tú me hiciste el reportaje, la nota sobre hispanidad, escritos en defensa propia, abarca de 1988, es decir, cuando yo tenía 30 y pico de años, hasta 2023. O sea, y si no recuerdo mal, mi primer escrito publicado fue en una revista de filosofía, Moenia, un artículo que se llamó Recordando a Chesterton. Yo tendría 20 años, más o menos. Así que, bueno, a medida fue corriendo los años, empecé a investigar distintos temas, entonces he publicado creo que es si no me equivoco, el quinto libro. 2 en coautoría y 3 en forma... ¿Todos relacionados con la historia? Bueno, el de Chesterton a medias, ¿no? A medias. Sí, casi todos relacionados con la historia. Uno fue los colonos Boer en la Patagonia, Argentina. Otro título es la misión Owsley de Fodí, 1845-1847, durante la intervención anglo-francesa en el Río de la Plata. Otro título fue La seguridad en el Buenos Aires criollo, 1820-1840. Después escribí en colaboración un libro que es un recordatorio del cardenal Stepinac, mártir croata. Y bueno, y luego el León de África, la primera edición fue en la Argentina, en 2020, editado por Maizal Ediciones, que gracias a Tercios Viejos y que les gustó tanto el libro, lo han editado acá en Madrid, esta edición que es ampliada a la edición argentina. Sí, porque yo sospecho que tú eres de esos personajes que escriben que siempre les gusta retocar. De ahí lo de edición ampliada. Estoy convencido que si hicieses otra edición nueva también le darías un toque, ¿o no? No estaba en los planes. Lo que sucede es que encontré una documentación. Este libro es muy variado, porque sin duda que es sobre la actuación del general von Lettow-Vorbeck en el África Oriental Alemana durante la Primera Guerra Mundial, siendo que es el único general alemán que no es vencido, es decir, tiene que rendirse porque se terminó la guerra. Y él no sabe, además, que se terminó.
Tal es así que el general sudafricano que le intima rendición le envía una estafeta y le dice: mire, general von Lettow, terminemos esto, no vale la pena seguir desangrándonos porque la guerra terminó. Y von Lettow, en su memoria, porque él había quedado a partir de 1914 aislado de Alemania, no recibe ni una munición, absolutamente nada. Entonces sobrevive resistiendo, que ese es el objetivo de él, resistir lo que más pueda. Nunca pensó que iba a resistir 4 años, en una proporción de 11.000 hombres, que él llega entre oficiales, suboficiales alemanes y tropas nativas, que acá es lo curioso, logra una empatía con ellos y una admiración que va a ser, inclusive, se va a continuar de estos soldados. Hay Masái y de otras tribus, va a continuar esa admiración por él hasta después de finalizada la guerra, que Tanzania pasa a ser colonia británica, y esa relación va a ser trasladada a los hijos de los soldados, tal es así que en el entierro de von Lettow, es un hombre longevo, muere en el 94, ya en la República Federal Alemana, a su entierro, que es honrado con honores oficiales, cosa que de la década de los 90 en Alemania, frente a los gobiernos socialistas y verdes, le han quitado el nombre a una calle y a una institución militar, porque lo consideran que es un ejemplo de la política colonialista alemana. Bueno, un absurdo, porque justamente estas tribus indígenas lo adoraban a von Lettow y de una lealtad incondicional, tal es así que no cobran paga durante esos 4 años de guerra, y que él logra después que en 1963 se les pague a sus soldados que han combatido por el Imperio Alemán. O sea, es un personaje maravilloso, además un caballero, un hombre que no pierde su humanidad dentro de la tragedia y el drama de la guerra. Sus enemigos lo admiran hasta después de finalizada la guerra, por su actitud caballeresca, y es una figura, sí, como yo decía en alguna entrevista y todo, es una figura que si hubiera nacido en Estados Unidos, en Inglaterra, Francia o Bélgica, tendría 20 películas. 20 películas. Sí. Pero como es un personaje de Mel Gibson, pero como le tocó ser alemán, entonces quedó condenado al olvido. Por eso he querido rescatarlo. Pero en función de lo que tú me preguntabas, José Antonio, de ampliarlo, surgió documentación que surgió después de la edición argentina, que constituye un cuarto apéndice, porque el libro tiene 3 apéndices. Uno que es el historial familiar de von Lettow-Vorbeck, que de paso agradezco a Corina Liesau von Lettow-Vorbeck, española, que vive aquí en Madrid, que me proporcionó documentación familiar, fotografías, escudos, de forma absolutamente generosa, cuando aún no nos conocíamos personalmente, o sea que por ahí podría haber dicho: ¿y este quién es? Argentino perdido allá en el sur, qué querrá hacer sobre...? Bueno, después hay otro apéndice también muy curioso, porque es nada menos que autoría de Hugo Pratt, ese maravilloso dibujante, yo digo, no solamente dibujante, sino un historiador de la historieta, porque a su personaje más conocido, Corto Maltés, siempre lo ubica en contextos históricos. Entonces, un libro de Hugo Pratt de Corto Maltés se llama Leopardos, y los leopardos de Hugo Pratt no son otros que los soldados, los askari negros de von Lettow-Vorbeck. Y, por último, esa ampliación de esta edición es que encontré que un oficial alemán que en realidad no era de profesión militar, había hecho el servicio militar en Alemania, creo que en Sajonia, y
finalizado el servicio militar como oficial de reserva. Pero era pintor, y era pintor, escultor. Llegó a presidir la Academia de Artistas de Múnich. Él viaja, se casa y viaja en 1911 a Tanzania. Escala el Kilimanjaro con su mujer, siendo la primera mujer en llegar a la cima. Claro, estalla la guerra en 1914 y como le corresponde a un hombre de bien, se ofrece a von Lettow como oficial de reserva y hace los 4 años de guerra con von Lettow, que le toma mucha simpatía y lo nombra su ayudante. Es herido 5 veces en combate, sobrepasa esas 5 heridas de guerra, y mientras tanto dibuja. Entonces dibuja paisajes, esos paisajes casi oníricos del Kilimanjaro, de la vegetación africana, rostros de los soldados, de los askari, de las mujeres de los askari, hace viñetas, que justamente además lo curioso es que estos dibujos y estas viñetas van a ilustrar la primera edición de las Memorias de von Lettow, que las publica en Berlín en 1920, es decir, a un año del regreso. Y este oficial era Walter von Ruchtenfeld. Entonces, me suena ese, ¿eh? Yo lo incorporo con un apéndice que se llama Arte y Guerra. Arte y Guerra, sí. Así que ahí está contestada tu pregunta de la ampliación. Bueno, es muy buena respuesta. Casi me has respondido ya a una pregunta que yo tenía preparada de por qué este general, por qué este hombre, pero bueno, casi me lo has resumido en que era un hombre de bien. Absolutamente. ¿Y ese es quizá el motivo principal? ¿O puedes añadir más cosas? Yo te diría que es un conjunto de cosas, porque como militar produce admiración, ya que es un hombre que no llega a tener bajo su mando más que 11.000 efectivos en su totalidad, y que va a enfrentar a belgas, ingleses, portugueses, sudafricanos y regimientos nativos de las colonias francesas, belgas y británicas, y efectivos que vienen de la India, en una proporción aproximada de 250 a 300.000 hombres. Es una diferencia abismal. Entonces, él plantea, claro, nunca da una batalla frontal, sino hace una guerra de guerrillas, es un ejército cuasi fantasma que ataca, desaparece, de ahí se va cobrando suministros, y hace un derrotero muy particular, porque defiende la ciudad de Tanga frente a un intento de desembarco indio-británico, que es una victoria de von Lettow, pero claro, él es consciente que en la condición de inferioridad que está frente a tantos múltiples enemigos, entonces hace esa guerra de guerrillas, deambula por la sabana, la selva, pantanos, ríos, ataca el Mozambique portugués, luego vuelve a ingresar al África Oriental Alemana y invade Rodesia Británica, bueno, y ahí lo va a tomar el armisticio en Europa. Pero en 4 años realmente desespera a sus enemigos, a los cuales le produce una enorme admiración, y porque además, por otro lado, nunca pierde el eje de la humanidad. Por eso es otro elemento que me llamó la atención. Es decir, si seguimos el concepto de la investigación histórica sobre los hombres, el género biográfico, la verdad que es un hombre que podría perfectamente encajar en los héroes de Carlyle, porque es un hombre que aguerrido en el combate, pero nunca pierde su eje, como repito, con el sentido de humanidad y la caballerosidad en el combate. Esto, inclusive, un elemento que es interesante, él es contemporáneo a Karen Blixen, aquella que todos conocen en África Mía. Película que pasa de puntilla sobre von Lettow, creo que de manera mezquina, pero Karen Blixen, que yo la cito en este libro, en sus memorias de África y en sus cartas de África, habla mucho de von Lettow. Ella estaba en Kenia, es decir, en territorio británico, hostil a von Lettow durante la guerra,
Pero Karen Blixen menciona allí la admiración que siente ella hacia él, porque se conocen en enero de 1914, cuando viajan en el Admiral, un buque de pasajeros, ella a Kenia y él a hacerse cargo de las fuerzas de protección alemana en Tanganica. Todavía no ha estallado la guerra, Todavía no ha exactamente, estallado la faltan guerra. más de 6 meses. Más de 6 meses. Entonces se conocen, se hacen muy amigos, hay una admiración y simpatía entre ambos. Karen Blixen, yo digo esto, en un mundo colonial son dos personajes que a mí me llaman la atención porque von Lettow, como he mencionado, produce una enorme atracción por parte de los y lealtad de los soldados nativos hacia él, casi una idolatría. Y por el otro lado, Karen Blixen, en su granja en Kenia, también rompe un poco el esquema británico en esa colonia, ya que tiene una cercanía y una afinidad con la población nativa. Es decir, dos personajes que se ensamblan. Creo que esa es un poco la respuesta de por qué el personaje me atrajo tanto, porque es un gran soldado, es un gran patriota en estos tiempos en que ser un patriota o defender la patria es casi un concepto está políticamente incorrecto en este mundo. Es totalmente incorrecto defender la patria ahora mismo. Los patriotas son mala gente. Son mala gente, exactamente. Han conseguido los zurdos, como dice Milei, es una de las pocas cosas que me caen bien de Milei. Esa definición. Los zurdos han conseguido que los patriotas, la gente que ama su tierra, que ama a las personas que viven en su tierra, ahora casi son unos apestados. Unos apestados. Yo, que los incluyo dentro, como tú dices, es dentro de ese mundo progre, de posverdad y de el mundo casi líquido, como decía Bauman. Claro, un personaje como von Lettow es la antítesis, porque es un hombre que cumple con el deber que le marcó el destino. Él no eligió ir al África, pero llegado el momento que estallar la guerra, él asumió su condición de soldado y de alemán en defender su patria como podía. Como podía era resistiendo. Y lo maravilloso es que resistió hasta el final de la guerra sin ser vencido. Muy interesante. Y desfiló en 1919, en el libro están las fotos, que me las facilitó muchas de ellas la familia, desfilando a caballo con sus oficiales y suboficiales por la Puerta de Brandenburgo, aclamado como un héroe nacional, claro, porque no había sido vencido, era el único general invicto. Bueno, la verdad es que a mí me llamó mucho la atención el material que llegó a mis manos con motivo de esa presentación de Hispanidad, de Héroes de Cavite, en la que además estabas acompañado por personas que no son españolas de nacionalidad, como por ejemplo había una norteamericana. Loomis, creo que era. Había personas defendiendo la hispanidad. Lo tuyo es lógico, porque en definitiva los argentinos sois también hijos de España. Sin duda. Y aunque exista esa barrera que por desgracia se creó por determinadas apetencias personales de algunos masones, perdona, pero es mi opinión, como San Martín y compañía, que lograron que, una gran cantidad de provincias, nunca se nos olvide, españolas, dejasen de serlo y se convirtiesen en países independientes. Pero lo cierto es que hay personas que defienden más la hispanidad en Argentina que en la propia España. Creo. La hispanidad yo creo que es, como en su momento, y es lo que pienso, es esa maravillosa construcción que se da con la concepción con que se realiza la conquista, las órdenes religiosas, y que va a producir un hecho para mí, que lo menciono en el libro, único y irrepetible en la historia de la humanidad, que es el mestizaje cultural y de sangre. Y eso da la hispanidad, y eso da que hoy 600 millones de personas hablen español, que en América Latina, como lo llaman algunos, para mí es Hispanoamérica, o si consideramos Brasil, Iberoamérica, hoy se hable español,
la fe religiosa mayoritariamente sea católica, es decir, porque era justamente la monarquía católica, la monarquía hispánica, y más allá de los procesos de independencia... Y hay algo muy importante que se te olvida, la comida. Por supuesto. Y además la comida fue de ambos... En ambos nutrió sentidos. ambos lados, ida y vuelta. Ida y vuelta, Es sí. decir, porque llegó el tabaco, llegó la papa, la Sí. mandioca. De aquí. Sí, hizo un intercambio. Un intercambio. Perdona que te haya, Sin duda, sin duda. Perdona que te haya, No, sí. te haya parado un momento. Sin duda. Y quizá valga una digresión mía, un personaje como von Letov, Ujú. el que lea el libro, porque le falta calzado, entonces hasta que no asaltan un depósito portugués o belga o británico, tienen que hacerse calzado con materiales de la naturaleza, es decir, con hojas, hacen quinina, porque cuando se les acaba, con unos alcoholes que dice von Letov en su memoria que es espantoso, le llamaban en broma, en tono de sorna, Schnaps Letov, que odiaban los soldados tomar esa porquería, decía. Pero, bueno, entonces ese personaje, yo diría que es un personaje que podría asimilárselo a muchos personajes de la hispanidad. Es decir, pienso, lo que me sale a boca de jarro es Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que se recorrió media América descalzo, con cueros. Bueno, esos son los personajes que en cierto modo van marcando hitos. Y deben de ser recordados. Exactamente. Que el problema es que no se les recuerda. Por eso yo creo que para mí el personaje de von Letov-Borbeck es un personaje para rescatar del olvido, porque se lo merece. Se lo merece humanamente, como personaje histórico y como un patriota. Un patriota alemán que también nos vale. Tú sabes, hay un chiste muy bueno, para mi gusto, que es que un ayudante, un paje, se dirige al emperador Carlos y le dice: señor, parece ser que mañana van a jugar al fútbol España y Alemania. Y responde el emperador: ¿y contra quién? Exactamente. Entonces, hasta cierto punto, podríamos decir que muchos alemanes, aunque sea de una forma muy lejana, también son compatriotas nuestros. Sin duda. Porque precisamente el que fue su emperador y luego nuestro rey, o al revés, primero fue nuestro rey y luego fue su emperador, marca ese punto de inflexión. Y muchos alemanes vienen a vivir a España cuando ya dejan de trabajar, quieren vivir tranquilos, etcétera, encuentran el refugio aquí. Bueno, nos hemos olvidado otra vez de tu libro. Es que esto es una conversación entre amigos, no es una entrevista. Y ahora yo como entrevistador te ataco. No sé si conoces mucho Madrid. En Madrid había una librería en la Puerta del Sol, enfrente de la cual, en la misma, enfrente de la vitrina de esa librería, estaba el presidente del Consejo de Ministros, señor Canalejas, y entonces llegaron unos anarquistas en una moto, se bajan, le disparan y lo matan. Esa librería, gracias a los Estados Unidos de Norteamérica, que ha convertido todo en sitios de comida rápida y de ropa basura, etcétera, pues ahora es un sitio de esos, ¿no? Pero yo siempre hago la misma pregunta. Yo bajo por la calle Carretas, entro en la Puerta del Sol y a mano derecha está la librería San Martín. Bueno, estaba. Sigue estando para mí, en el corazón de los que amamos la historia y la geografía y este tipo de cosas, sigue estando, porque era una librería especializada en eso. Y entonces, a la que yo paso por la puerta de la librería, me quedo mirando la vitrina del escaparate y veo Ignacio F. Brach, el león de África. Y entonces, yo me quedo mirando y entro a la librería y compro el libro. Esa es mi pregunta. ¿Por qué lo compro? ¿Por qué entro y lo compro? Bueno, por un lado, porque te cautiva el título, El León de África, y aparece la figura de un personaje con un sombrero particular que parece... Perdona, pero tengo que decirte que me recuerda a un presidente norteamericano que no era precisamente amigo de España. No. Pero este era el sombrero de las tropas coloniales alemanas. Ese sombrero procede en origen es
los sombreros que llevaban los hombres de los tercios. Claro, bueno. Que ha a ido eso evolucionando. iba. A eso ¿no? iba. No, pues ves. Te dejo que vayas. Entonces, entras a la librería por esa Sí. portada Sí. y hojeas el libro y te vas a encontrar el lector o el posible lector con una serie de imágenes, mapas, textos y títulos que sin duda te van a cautivar. Y como digo, leyendo la contratapa, la reseña, vas a ver que parece una novela histórica, porque pero la realidad supera la ficción. Todo lo que está tratado, respetando mucho la novela histórica, que es maravillosa, el género novelesco histórico, pero este texto no es justamente una novela histórica, aunque parezca por el personaje y las situaciones que se van a producir, sino es historia pura y dura. Eso creo que es el gran atractivo para un lector que compre este libro. Eso y el que, digámoslo claramente, no tiene competencia. No, un olvidado. Es un olvidado y hay que recordar. Sin duda, José Antonio. Hay que recordar a los héroes porque ellos son la sal de las naciones, aunque la gente no sepa apreciar ese gusto de sabor. Además, José Antonio, y esto es otra, en un mundo globalista, yo creo que hay que, los hombres como von Lettow, que representan a un patriota, en este mundo tan, vuelvo a decirlo, globalista, hay que reivindicar las patrias. Sí. Y von Lettow es un personaje que hace al concepto de patria. Bueno, pues amigos, esto ha sido todo. Yo creo que hemos desnudado convenientemente el alma literaria, el alma histórica, y hemos desnudado también a nuestro querido general del libro, y creo que Ignacio ha sabido decirnos por qué debemos de comprar este libro. Amigos, hasta un próximo programa.